Sigmund Freud, el nombre mismo evoca una mezcla de curiosidad intelectual e inquietud. Nacido en 1856, la vida y obra de Freud estuvieron entrelazadas con la Viena en constante cambio de los siglos XIX y XX. Médico de profesión, la curiosidad intelectual de Freud lo llevó más allá del ámbito puramente físico. Buscaba respuestas a las preguntas más profundas de la experiencia humana. ¿Qué nos motiva? ¿Cuáles son los orígenes de nuestras ansiedades y deseos? La exploración de estas preguntas lo llevó a desarrollar el psicoanálisis, un enfoque revolucionario para comprender la mente humana. En esencia, el psicoanálisis proponía que nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos están profundamente influenciados por procesos inconscientes. Esta idea radical desafiaba la visión predominante de la época de que somos seres racionales, con pleno control de nuestra vida mental. El trabajo de Freud sugería lo contrario, argumentando que gran parte de lo que nos impulsa se esconde bajo la superficie de la conciencia. El impacto de Freud se extendió mucho más allá de la clínica. Sus ideas se infiltraron en la cultura popular, la literatura, el arte e incluso en el lenguaje cotidiano. Conceptos como el inconsciente, la represión y los lapsus freudianos se convirtieron en parte de nuestro vocabulario colectivo, dando forma a cómo pensamos y hablamos de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. El legado de Freud es complejo y multifacético, marcado tanto por la ferviente admiración como por las fuertes críticas. A pesar de las controversias, la contribución perdurable de Freud reside en su insistencia en la importancia del mundo interior. Nos recordó que nuestra experiencia consciente es solo la punta del iceberg, y que bajo la superficie se encuentra un vasto y poderoso reino de fuerzas inconscientes que dan forma a nuestras vidas. En el corazón de la teoría psicoanalítica de Freud se encuentra el concepto del inconsciente. Este reino oculto, argumentó Freud, es un depósito de deseos reprimidos, recuerdos e impulsos que ejercen una poderosa influencia en nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. A diferencia de la mente consciente, a la que podemos acceder fácilmente, el inconsciente opera fuera de nuestro control directo. Nos habla a través de los sueños, los lapsus linguae y los síntomas neuróticos. Freud desarrolló un modelo complejo de la mente, a menudo representado como un iceberg. La mente consciente, representada por la punta del iceberg sobre la línea de flotación, representa nuestra conciencia inmediata. Bajo la superficie se encuentra la masa mucho mayor del inconsciente, oculta a la vista, pero ejerciendo una poderosa influencia. Acceder al inconsciente, creía Freud, era esencial para comprender y tratar el sufrimiento mental. Desarrolló la técnica del psicoanálisis como un medio para descubrir e interpretar los significados ocultos incrustados en nuestro inconsciente. A través de la asociación libre, el análisis de los sueños y el análisis de la transferencia, Freud buscaba sacar a la luz el inconsciente, permitiendo a los pacientes comprender las causas profundas de su sufrimiento. El énfasis de Freud en el inconsciente marcó un cambio radical con respecto a las visiones anteriores de la mente. Desafió la noción predominante del individuo racional y consciente de sí mismo, sugiriendo en cambio que estamos impulsados por fuerzas que apenas comprendemos. Esta idea revolucionaria tuvo un profundo impacto en la psicología y más allá, allanando el camino para nuevas formas de pensar sobre la naturaleza humana, la motivación y el comportamiento. Los sueños son el camino real hacia el inconsciente, declaró Freud. En el reino del sueño, donde el control consciente se relaja, Freud creía que el inconsciente podía expresarse más libremente. Los sueños, argumentó, no eran meros conjuntos de imágenes sin sentido, sino más bien satisfacciones disfrazadas de deseos reprimidos. Distinguió entre el contenido manifiesto de un sueño, las imágenes y acontecimientos que recordamos al despertar, y el contenido latente, los deseos y ansiedades ocultos e inconscientes que subyacen a la superficie del sueño. El proceso de interpretación de los sueños, para Freud, implicaba descifrar el lenguaje simbólico del inconsciente, descubriendo los significados ocultos incrustados en las imágenes extrañas y a menudo inquietantes del sueño. Freud creía que los sueños cumplían varias funciones psicológicas importantes. Ofrecían un espacio seguro, aunque disfrazado, para la expresión de deseos e impulsos prohibidos. Los sueños también podían servir como válvula de escape, proporcionando una salida a la tensión emocional acumulada. Analizando los sueños, Freud creía que podíamos obtener valiosas pistas sobre el funcionamiento de nuestra mente inconsciente y las motivaciones ocultas que impulsan nuestro comportamiento. El énfasis de Freud en la importancia de los sueños tuvo un profundo impacto en el campo de la psicología. Su trabajo desencadenó un gran interés por la investigación de los sueños e inspiró el desarrollo de nuevos métodos para interpretar el simbolismo onírico.
Aunque algunos aspectos de la teoría de los sueños de Freud han sido cuestionados a lo largo de los años, su idea central, que los sueños ofrecen una valiosa ventana al inconsciente, sigue resonando entre muchos psicólogos y terapeutas en la actualidad. Uno de los aspectos más controvertidos de la obra de Freud fue su énfasis en la importancia de las experiencias de la infancia, en la formación de la personalidad adulta y la psicopatología. Freud argumentó que la primera infancia, en particular los primeros años de vida, es un periodo de intenso desarrollo sexual y emocional. Propuso una serie de etapas psicosexuales, oral, anal, fálica, latencia y genital, por las que pasan los niños, cada una de ellas marcada por una zona erógena particular y conflictos asociados. La teoría de la sexualidad infantil de Freud, como llegó a conocerse, se encontró con una considerable resistencia e indignación en su época. La idea de que los niños pequeños experimenten sentimientos sexuales era profundamente inquietante para la sensibilidad predominante de la época victoriana. Los críticos de Freud le acusaron de exagerar el papel de la sexualidad en el desarrollo humano, y de patologizar el comportamiento infantil normal. A pesar de la controversia, el énfasis de Freud en la naturaleza formativa de las experiencias de la primera infancia ha tenido un impacto duradero en nuestra comprensión del desarrollo humano. Su trabajo allanó el camino para el campo de la psicología del desarrollo y puso de relieve el papel crucial que las relaciones y experiencias tempranas juegan en la configuración de nuestro bienestar emocional y psicológico a lo largo de la vida. Sección 5. El impacto perdurable del psicoanálisis. Más allá del diván. El legado de Freud se extiende mucho más allá de los límites del diván del terapeuta. Sus ideas se han infiltrado en nuestra conciencia cultural, influyendo en todo, desde la literatura y el arte hasta el cine y la música popular. El lenguaje del psicoanálisis se ha colado en nuestro vocabulario cotidiano, y términos como lapsus freudiano, mecanismo de defensa y complejo de Edipo forman parte de nuestra habla común. La influencia de Freud puede verse en las obras de innumerables artistas, escritores y cineastas. Pintores surrealistas como Salvador Dalí se inspiraron en las teorías del inconsciente de Freud, explorando las extrañas y a menudo inquietantes imágenes de los sueños en su arte. Escritores como James Joyce, Virginia Woolf y William Faulkner incorporaron temas freudianos a sus novelas, ahondando en las complejidades de la conciencia humana y las motivaciones ocultas que impulsan a sus personajes. El impacto del psicoanálisis también puede verse en el desarrollo de la propia psicoterapia. Aunque las técnicas específicas de Freud se han adaptado y modificado a lo largo de los años, su énfasis en la importancia de la relación terapéutica, la exploración de los procesos inconscientes y el poder de la introspección siguen inspirando muchos enfoques contemporáneos de la terapia. Sección 6. Historias de Viena. Anécdotas de una vida en el pensamiento. Más allá del intelecto imponente y las teorías innovadoras, Freud fue un hombre de su tiempo y lugar. Nacido en el seno de una familia judía en Viena, su vida estuvo marcada tanto por la efervescencia intelectual como por las convulsiones sociales y políticas de finales del siglo XIX y principios del XX. Una anécdota pone de manifiesto el rigor intelectual de Freud. Una vez, mientras diseccionaba un nervio, se sintió momentáneamente confundido. En lugar de ignorar la confusión, pasó semanas volviendo meticulosamente sobre sus pasos, hasta descubrir un detalle anatómico hasta entonces desconocido. Esta dedicación al examen exhaustivo, incluso ante la incertidumbre, caracterizó su enfoque de la psique humana. Freud fue también producto de su educación victoriana. Sus escritos están impregnados del lenguaje y la sensibilidad de la época, reflejando tanto su mojigatería, como su creciente fascinación por los misterios de la mente humana. El auge del nazismo en la década de 1930 obligó a Freud, judío, a huir de su amada Viena. Pasó el último año de su vida exiliado en Londres, donde continuó trabajando hasta su muerte por cáncer en 1939. Su vida y su obra son un testimonio del poder perdurable de las ideas, incluso ante la adversidad y el desplazamiento. Sección 7. Los críticos de Freud. Un coro de desacuerdos. Las ideas de Freud no han estado exentas de críticas. Desde el principio, su obra suscitó controversia y debate, tanto en la comunidad científica como en el público en general. Algunos críticos cuestionaron la validez científica de sus teorías, argumentando que sus conceptos eran demasiado difíciles de comprobar empíricamente. Otros discreparon de su énfasis en la sexualidad, considerándolo reduccionista y excesivamente determinista.
La crítica feminista a Freud surgió en la segunda mitad del siglo XX, cuestionando sus puntos de vista sobre la sexualidad y el desarrollo femeninos. Las pensadoras feministas argumentaron que las teorías de Freud reflejaban los prejuicios patriarcales de su época, perpetuando estereotipos dañinos sobre la inferioridad inherente a las mujeres y la psicopatología. A pesar de las críticas, la obra de Freud ha seguido generando debate y discusión durante más de un siglo. Puede que sus ideas no sean universalmente aceptadas, pero es innegable que han configurado nuestra forma de pensar sobre la mente, el comportamiento y la condición humana. El mismo hecho de que su obra siga provocando reacciones tan fuertes es un testimonio de su poder perdurable y su relevancia. Sección 8. El poder de las ideas. El legado perdurable de Freud. El legado de Freud es complejo y polifacético. Sigue siendo una figura destacada en la historia de la psicología, a la que se atribuye la revolución en nuestra forma de pensar sobre la mente y sus profundidades ocultas. Sus conceptos, aunque a menudo controvertidos, han calado en nuestra conciencia cultural, configurando nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La mayor contribución de Freud puede residir en su insistencia en la importancia del mundo interior. Nos recordó que no siempre somos seres racionales, impulsados únicamente por la lógica y la razón. En cambio, estamos configurados por una compleja interacción de fuerzas conscientes e inconscientes, deseos y ansiedades que a menudo se esconden bajo la superficie de nuestra conciencia. Aunque algunos aspectos de las teorías de Freud han sido cuestionados o modificados a lo largo de los años, sus ideas centrales sobre el poder del inconsciente, la importancia de las experiencias de la primera infancia, y el papel de los mecanismos de defensa, siguen resonando entre muchos psicólogos y terapeutas en la actualidad. El legado de Freud es un testimonio del poder perdurable de las ideas para configurar nuestra comprensión de nosotros mismos y de la condición humana. Sección 9. La interpretación de los sueños es el camino real para el conocimiento de las actividades inconscientes de la mente. Unas últimas palabras. La interpretación de los sueños es el camino real para el conocimiento de las actividades inconscientes de la mente. Esta famosa frase de Freud resume la esencia de su proyecto intelectual: desentrañar los misterios de la mente humana, iluminando el reino oculto del inconsciente. El legado de Freud no es simplemente una colección de teorías, sino un reto para seguir explorando, para seguir cuestionando las narrativas que nos contamos sobre quiénes somos. Su obra, aunque a menudo inquietante, nos recuerda que el viaje interior es una tarea de por vida, cargada de complejidad y ambigüedad, pero en última instancia esencial para comprender las profundidades de la experiencia humana.